me gustaría trabajar los arrays, ¿vale? En Java, igual que, bueno, pues ya lo habéis visto, ya el concepto de array lo tenéis y lo habéis estudiado en el módulo de programación. En este caso, mirad, el ejercicio es muy simple. Nosotros vamos a ir guardando números, ¿vale? Tenemos un botón de insertar y un botón de ver número de posición. ¿Vale? Entonces, si yo tuviese que hacer, primero, si yo tuviera que hacer o tuviera que ver la funcionalidad, yo tengo que tener claro, o tengo que tener aquí claro que yo tengo dos botones, con lo cual yo voy a tener dos códigos o dos funcionalidades distintas, ¿no? La primera funcionalidad es la de insertar, es decir, cuando yo le dé al botón de insertar, yo tengo que coger el número que está aquí en este cuadro y guardarlo en algún sitio. En el caso del botón de ver número de posición, pues voy a tener que coger aquí el número de posición y mostrar por pantalla pues lo que es el valor, o sea, que se encuentra en esa posición, ¿vale? En este tipo de ejercicio yo voy a insertar uno o muchos números. Entonces yo voy a entrar pues en un problema en el que ¿qué hago, no? ¿Cuántas variables creo? ¿Cómo? O sea, yo por ejemplo, yo tengo claro, si me voy a mi diagrama de flujo, que la funcionalidad del primer botón, ¿vale? Es la de insertar un número y ya está. Es decir, yo tengo este diagrama, o sea, yo tengo, perdón, el diagrama de flujo. Entonces el primer botón de insertar simplemente lo que tiene que hacer es coger pues un número. ¿Qué es lo que pasa? O sea, sería simplemente esto, ¿no? Esto, si yo le doy a guardar, fijaros, detrás, pues aparece, vamos a darle aquí, aparece lo que es el algoritmo, y el algoritmo es leer número. ¿Qué pasa? Que si yo eso lo hago de esta manera, es decir, yo me voy al botón y lo hago de esta forma, in número, y ahora número es igual, y el cuadro de texto, ¿cómo se llama? Cuadro de texto aparece aquí, txt número, ¿no? Pues vengo para acá, vamos a cambiar a entero, integer punto parse in txt número punto getText. ¿Vale? Si yo, perdón, los paréntesis para la funcionalidad del getText, ¿vale? Si yo eso lo hago así, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Que cada vez que yo entro en el botón, es decir, cada vez que yo le dé a insertar, yo creo una variable número y guardo ese número. De manera que si yo le he dado 3 veces a insertar, lo que estoy guardando realmente es el tercer número que he insertado. Los otros anteriores se pierden. O sea, fijaros que la traza del problema sería entrar aquí, crear una variable, con lo cual se reserva un espacio en memoria y se asigna a esa variable un valor. De hecho, esa variable solamente prevalece en el tiempo en el que yo pulso el botón. Ya a partir de ahí la variable desaparece. Entonces, si a mí me interesa, o sea, si yo me voy al diseño y a mí posteriormente me interesa ver los números que están en determinadas posiciones, yo lo que tengo que tener es una estructura más allá de una variable numérica simple, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que tener? Pues tendría que tener un array, porque yo voy a guardar más de un número. Entonces yo crearía in. Para crear los arrays en Java se utiliza el corchete, igual que en otros lenguajes de programación. Se puede poner el corchete antes o después del nombre de la variable. Entonces yo puedo poner in números, ¿vale? Y con eso estoy declarando lo que es una variable que va a contener varios números. Estoy declarando, aquí me falta una parte más, es decir, yo declaro la variable, pero tengo que crear o construir esa variable, es decir, tengo que reservar espacio en memoria para almacenar una serie de números, ¿no? Entonces a mí me faltaría, a la hora de crear el array, poner esto, new in, y ahora, pues, por ejemplo, 10. Esta parte declara una variable, vamos a llamarla números, ¿vale? Declara una variable números, que es un array de enteros, y aquí lo que estoy diciendo es el total de números enteros que voy a guardar. Si yo pongo int de 10, significa que yo voy a tener un array de 10 elementos. Si quiero guardar 11, no me va a ser posible porque su límite está en 10, ¿vale? A partir de aquí, cuando yo creo esa variable, que lo más adecuado sería esta parte hacerla aquí, pero nosotros la vamos a crear directamente justo debajo del class, pues ¿qué tendría que hacer? Este innúmero desaparece, ¿vale? No me es necesario, ¿vale? Y lo que tendría que hacer ahora es decir números, y ahora yo diría
de 0, ¿vale? Igual a esto. Si yo pongo números de 0, estoy en las mismas de antes, porque estoy diciendo que coloque el número en la posición 0. Es decir, cuando yo trabajo con array, igual que habéis visto en el módulo de programación, pues para acceder a un elemento del array yo tengo que poner entre los corchetes un número, ¿vale? Los arrays empiezan a contar en 0, las posiciones. Entonces, si yo digo, vamos a ver, yo quiero coger del cuadro de texto lo que es el número y lo quiero guardar en el array, yo tengo que poner el nombre del array, corchetes y una posición. Si pongo 0, cada vez que yo le dé al botón de insertar, pues voy a insertar en la posición 0. ¿Qué tendría que hacer? Pues ver si puedo o no puedo insertar elementos en el array porque esté lleno y si puedo insertarlo en la siguiente posición, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues tener una variable, por ejemplo, contador, que empieza siendo 0, ¿vale? Cuando nosotros queremos insertar un número, decimos que lo vamos a insertar en la posición contador, ¿vale? Siempre que el contador sea pues menor que 10. Si contador es menor que 10, pues entonces yo hago esta operación, ¿vale? Si no hago nada más, estoy en las mismas que antes, porque yo empiezo, contador vale 0, contador es menor que 10, números de 0 igual a esto. Si vuelvo a pinchar el botón, contador no se ha cambiado, con lo cual sigo insertando siempre en la misma posición. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues contador igual a contador más 1 o lo que es lo mismo, contador más. ¿Vale? Entonces ya estoy diciendo, a ver, si contador es menor que 10, significa que todavía tengo huecos en el array para insertar números, coloco el siguiente valor o el número que cojo del cuadro de texto en números de contador. En el caso de que el contador sea 0, lo insertará en la posición 0, si es 1 en la posición 1, si es 2 en la posición 2 y así, ¿vale? Y lo que haré una vez que inserte el número, incremento lo que es el contador para que el siguiente número se inserte en la siguiente posición si es posible. Si contador es igual o mayor que 10, ¿vale? El else, ¿qué hago? Pues mostrar un mensaje de error. J option panel punto show esa dialog, pongo el null y no es posible insertar más números, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto el J option panel me da el simbolito, añado, ¿vale? Lo que es la clase. Entonces ya con esto, ¿qué hago? Pues creo lo que es un array. Para poder trabajar con array yo tengo que poder moverme a través de él y me muevo a través de un array indicando la posición en la que quiero estar y a partir de ahí pues voy realizando las operaciones que necesito. En mi caso, ¿qué operación tengo que hacer cuando le dé a insertar? Coger el número y guardarlo en el array en la posición que corresponda, ¿vale? Bien, entonces, y fijaros que el diagrama de casos de uso es muy simple, ¿no? El diagrama de casos de uso simplemente es pues coger un número. Lo que pasa es que esto pues tendría que cambiar un poquito, ¿no? Porque esto ya sería, tendríamos, que tener un elemento contador igual a 0, número de contador, ¿vale? Y a continuación, pues lo que tendríamos que hacer es poner un contador igual a contador más 1. Entonces, ese sería un poco lo que es el algoritmo. Vamos a guardarlo, el diagrama de casos de uso que a mí se me generaría, ¿vale? No tiene más historia que esa. Ahora, en el caso del botón, vaya. En el caso del botón de ver número, ¿vale? Cuando yo le dé a ver número en posición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que coger del cuadro de texto posición, la posición que quiero visualizar y mostrarla, ¿vale? Entonces me vendría para doble clic este botón. Bien, primero tengo que coger la posición, entonces yo tendría que hacer el in posición igual y ahora pues la conversión entero, ¿vale?
txt posición punto getText, ¿vale? Entonces ya con eso estoy cogiendo la posición que el usuario ha escrito dentro del cuadro. Es importante tener en cuenta que yo tengo como mucho 10 números, ¿vale? Y para poder acceder a esos números, las posiciones van de 0 a 10, con lo cual esta posición, para yo poder utilizarla, tiene que estar entre 0 y 9, ¿no? El 10 no es posible, no es viable. Pues entonces vamos a poner si posición es menor que 10, pues entonces muestro, le he puesto un acento a posición, muestro un option pane.show mensaje dialog y a continuación el null. Y ¿qué tengo que poner aquí? Pues números de posición, ¿vale? En caso contrario, podemos copiar directamente esto, control C, control V, podemos poner posición incorrecta. ¿Vale? A ver, yo pongo posición menor que 10, pero en realidad esto valdrá si están escritos los 10 números. Pero si yo me fijo aquí, los números que escribo o el contador, la variable contador, es realmente quien me está diciendo por qué número voy, ¿vale? Si yo he insertado 3 números, contador va a ser igual a 3 cuando termine lo que es la inserción. Entonces, en realidad, yo no voy a tener 10 números insertados, yo tengo 3. Esto sería más correcto indicando o poniendo posición menor que contador. ¿De acuerdo? De manera que aquí quizás tendríamos que perfilar un poquito para el tema de si posición es o si contador es 0. Posición no sería menor porque 0, bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Pero si yo tengo el total o yo obligo a que se inserten 10 números, perfecto, pongo aquí 10, pero si no, pues tengo que ir especificando en función de contador. Bien, si yo ejecuto esto, ¿vale? A ver, pongo el número 3, el primer número, ¿vale? El número 13, el siguiente número. El número 23, por ejemplo, el siguiente número. Si le doy a insertar, por ejemplo, la posición 6, yo no he insertado 6 números, ver número, posición incorrecta. Si digo la posición 0, en la posición 0 hay un 3, ver número, 3. Si digo posición 3, pues también es incorrecta, porque yo tengo 0, 1 y 2. Si digo posición 2, le doy a ver, me sale el 23. ¿De acuerdo? Entonces, fundamental. Me interesa este ejercicio para que veáis claramente cómo se declara un array, ¿vale? Y se construye, porque en Java tenemos que declarar en esta zona antes del igual y construir después del igual. Construir significa que se reserva espacio en memoria. Para ello tenemos que tener una variable que controle en qué posición me encuentro y a partir de ahí pues insertar o leer de esa posición utilizando el nombre de la variable, corchetes y la posición correspondiente, siempre controlando que la posición no exceda del número total de elementos que puede insertar el array. Y siempre teniendo en cuenta que la posición empieza a contar en 0, con lo cual un array, por ejemplo, de 5 elementos va de 0 a 4. Su último elemento es el cuarto, es el 4, número 4, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, espero que os haya sido de utilidad el vídeo, que hayáis entendido con esto un poquito más los arrays. En el próximo vídeo seguimos trabajando con array y bueno, pues lo que me gustaría después es usar ArrayList, ¿vale? Que es de gran utilidad y crea arrays dinámicos en Java. Bueno, chicos, chicas, chao.